noches, dependiendo de dónde se están uniendo a esta llamada. Nos alegra mucho tenerlos con nosotras hoy para el lanzamiento de la transición a la transformación, fortalecer la participación de las mujeres en procesos de justicia transicional. Vamos a discutir 3 casos de Colombia, Nepal y Filipinas. Para empezar, antes de presentar a nuestras panelistas, quisiera agradecer a todos los que contribuyeron a esa publicación y este evento de lanzamiento, sobre todo las autoras y las organizaciones que hicieron parte de esa iniciativa. Por supuesto, nuestras invitadas el día de hoy y las intérpretes, Janine y Kath. Ahora todos los que estuvieron involucrados en el proyecto se van a presentar de manera muy breve. Entonces empezamos con Susan, por favor. Muchas gracias, Andrea. Namaste. Yo vengo de Nepal. Vengo trabajando en una organización dedicada a la construcción de paz en ese país. Y también soy una autora que contribuyó a esta publicación. Trabajamos con mujeres en Nepal y me alegra mucho estar aquí con ustedes el día de hoy. Karen. Paz para todas. Yo soy Karen Tandanda del el Instituto de Paz de Gastón Ortiga. Nosotros trabajamos con la sociedad civil para poner fin al conflicto armado en Filipinas. Trabajamos sobre todo con mujeres y la juventud y las organizaciones representantes de ellas. Nos alegra participar en ese proyecto para fortalecer el rol de las mujeres en la justicia transicional. Buenos días para todos. Muchas gracias, Karen. Entonces, Jasmine. Assalamualaikum. I'm Yasmin Busranlao, Yo soy Jasmine Busranlao. Represento una organización de Filipinas y hice parte del panel de negociación de paz representando al gobierno filipino y me alegra mucho estar en ese espacio con ustedes el día de hoy. Thank you, Yasmin. Muchas gracias, Jasmine. De pronto empezamos con Salomé y después seguimos con Socorro después mientras se arregla la situación. Y desde 2018 hago parte de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Estoy coordinando el grupo de trabajo de género, un grupo pues creado por la incidencia del movimiento de mujeres y LGBTI en Colombia. Mil gracias, he hecho pues participación de este proceso en varios territorios aquí en Colombia con el acompañamiento de ustedes. Gracias. Thank you, Salome. And I think now, Socorro. Muchas gracias. Salome, creo que sí, Socorro ya tiene el micrófono prendido. Socorro, ¿estás? Soy Socorro Corrales Carvajal, soy integrante del equipo de la Corporación Comunitar Mujeres Ecofeministas en el sur de Colombia. Hacemos parte de esta organización desde hace más de 30 años, venimos trabajando lo que significa la paz territorial, los derechos de las mujeres como principio de democracia y de justicia social.
Thank you, Socorro. Tekla? Muchas gracias, Socorro. Entonces, Tekla. Hola. Tekla, I don't hear you. Do other people hear you? Tekla, no te oímos. No sé si los demás sí. No. ¿Me escuchan? Yeah, perfect. Okay, maybe it's this microphone that is not working. Puede haber sido el micrófono. Mi nombre es Tekla Namanchanja. Yo soy de Nairobi, Kenia, y vengo de la Comisión para la Justicia y Verdad, y desempeñé el rol de antigua presidenta de esa entidad. Entonces, un saludo para todas. Pleasure to have you with us, Tekla. Un placer contar contigo hoy. Mitra, Yes, I'm very happy to be here. me alegra muchísimo estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mitra y yo soy la coordinadora de proyectos de Peace Women Across the Globe. Y venimos trabajando con nuestras contrapartes en Colombia, Nepal, Filipinas, y hemos facilitado un proceso de intercambio entre organizaciones de esos países, lo cual nos permitió hacer la publicación que van a conocer el día de hoy. Entonces, un gusto estar con ustedes. Thank you. And my name is Andrea Filippi. Mi nombre es Andrea Filippi. También trabajo con Peace Women Across the World y hemos apoyado ese proyecto y la publicación, la redacción. Un saludo para todas. Entonces, muchas gracias a todas por presentarse. Vamos entonces a seguir con los aprendizajes clave. No sé si nos puede compartir la pantalla, por favor. Perfect, thanks so much. Muchas gracias. Antes de hablar de los aprendizajes, quisiera presentar lo que fueron los antecedentes del proyecto. Esa publicación se basa en lo que fue el programa de mesas de mujeres para la paz. Ese proyecto comenzó en 2015 como piloto y tenía que ver, sobre todo era una campaña anual que se desarrolló en distintos contextos. La idea era visibilizar a las mujeres en procesos de paz. Entonces, el programa siguió así hasta 2017 y Peace Women Across the Globe organizó esas mesas de mujeres para la paz durante ese tiempo. Después relanzamos el proyecto basado en los aprendizajes que tuvimos junto con nuestros contrapartes comunitarios, Nagarika UAS y el Instituto de Paz de Gastón Ortiga. El punto de inicio de ese proyecto, el punto de partida, es que las mujeres están excluidas y discriminadas muchas veces en procesos de paz y por eso propusimos ese proyecto. La idea es que servía como ventana para mejorar la participación de mujeres en mecanismos de justicia transicional para que las mujeres puedan contribuir a un cambio transformador. Seguramente se preguntan de qué se tratan las mesas de mujeres en realidad.
no es solo el nombre del proyecto, sino un método. Son espacios seguros para las mujeres, brindan espacios para mujeres para construir redes. También son espacios para talleres sobre los mecanismos de justicia transicional, porque nos dimos cuenta que acceder a la información es crucial para fomentar la participación de mujeres en el contexto de procesos de paz. También son espacios para desarrollar incidencia, estrategias sensibles a mujeres y el feminismo, para desafiar las estructuras tradicionales de poder. Aquí tenemos algunas fotos de Filipinas. Aquí vemos algunos de Nepal y estas últimas son de Colombia. Como ven en la primera foto, hubo también una llamada de Zoom. Entonces ven que pues también fuimos afectadas obviamente por el contexto de COVID. Bueno, en términos concretos, hubo 3 a 7 mesas de mujeres locales todos los años en cada país y una mesa anual a nivel nacional. Las demandas y exigencias de esas mesas locales entonces se llevaron a nivel nacional y también participaron grupos nacionales. Entonces, fueron espacios para desarrollar incidencia y para sensibilizar a los que toman decisiones para incorporar un enfoque de género en el desarrollo de políticas. Entonces, esa publicación es el resultado de ese proceso largo. Para darles una idea de la importancia de ese proyecto, aquí tengo algunas citas. Aquí tenemos unas palabras de un participante en Cauca que dijo: aquí hay un lugar donde podemos dar rienda suelta a nuestros sentimientos, dolor, pero también alivio de que no estamos solas. Aquí tenemos unas palabras de un participante en Nepal. Nunca había asistido a ningún programa en el que se diera prioridad a nuestros problemas y experiencias. La oportunidad que tuve de escuchar y compartir la historia de los demás me ha hecho crecer. Un participante de Nepal dijo: exigimos reconocimiento, exigimos que se escuchen nuestras voces, exigimos seguridad, exigimos un futuro para nuestros hijos, exigimos la verdad y exigimos justicia. Ahora. Entonces podemos ver que las exigencias de las mesas locales, entonces sí llegaron a lo que fueron las mesas nacionales, donde los tomadores de decisiones pudieron escuchar directamente de esas mujeres. Entonces vamos a hablar del proceso de escritura. Como les dije, los aprendizajes de ese proceso en conjunto nos llevó a desarrollar ese proyecto de manera participativa. Tuvimos reuniones frecuentes, presenciales y virtuales. Tuvimos una reunión en Berna en 2019. O eso era la idea, pero no pudimos por la situación de COVID. Entonces, en vez de eso, nos reunimos varias veces en 2021 para planear la publicación conjuntamente. Entonces, la verdad es que nos facilitó reuniones más frecuentes en línea. Nos propusimos publicar en 2 idiomas.
Y también pues con la ayuda de las intérpretes que escuchan en ese momento y otras traductoras, logramos hacer la publicación en 2 idiomas. Escribir la publicación de manera colectiva era un desafío total. Las reuniones que tuvimos nos permitió aprender y encontramos diferencias y también patrones en común entre los distintos contextos. Apart from the fact that the process allowed us to gain new insights and inspiration, what was valued about our gatherings too. Lo que valoramos de nuestros encuentros fue ese sentido de cuidado y solidaridad que nos alentó bastante. After this brief overview over the process, I would now Bueno, después to Socorro, who will de ese desglose quisiera darle el micrófono a Socorro, que va a presentar. Bueno, queremos entonces resaltar de este proceso como las reflexiones finales en las que hacemos énfasis en algunos aspectos. Lo primero es decir que en los 3 países y en este diálogo intercultural y de trabajo conjunto, la paz es el camino. ¿Pero qué camino? Un camino que significa participación. La siguiente, Mitra. Un camino que puede ser un camino de rosas en la medida en que las rosas tienen espinas, tienen sistemas de protección, sistemas de alertas, una participación de las mujeres muy activa, muy empática, de mucha escucha, de mucha reflexión, de mucha creatividad, un trabajo arduo para compartir emociones, de acompañamiento psicosocial, una participación bastante diversa, plural, que refleje y que reflejó la diversidad de los países, no solo en términos de países, sino que cada país en su diversidad lingüística, cultural, política, poblacional. Una participación donde efectivamente las mujeres se pudieron sentir actoras y gestoras de conocimiento muy reconocidas como esas sabedoras tradicionales, como esas sabedoras de la sostenibilidad vida, trabajo permanente en su comunidad, en sus hogares, muchas alianzas, muchas presentaciones, mucho y muchas preguntas. La experiencia que las mujeres han tenido, el conflicto armado, hacerle frente y poder resistir a la barbarie, bastante visible, donde las mujeres sintieron la importancia y la necesidad de seguir asistiendo, sino a las mismas organismos, a los mismos procesos sanitarios, persistir. Apparently the audio quality of Socorro is not great. Let me check if Parece que la calidad de audio de Socorro no es de calidad. Vamos a ver si Socorro está con nosotras. Socorro, no te escuchamos, estás entrecortado. without the video. Intentamos sin el video porque realmente la calidad de la conexión está bastante mal. No te escuchamos casi. Works now. I'm not sure if you're frozen. No. No sabemos si estás congelada. Si se puede conectar directamente al módem, por favor. Un trabajo de mucha concertación, de establecer prioridades, de saber que es un proceso. Okay, Socorro, I think the audio quality is bad. Could you try without? Socorro, no te escuchamos porque la calidad del audio está muy baja. Mitra, could you say this in Socorro. to Socorro? Socorro. Están pidiendo que dejes de usar la cámara a ver si funciona mejor el audio porque no te escuchamos. Si puedes retomar la exposición solo con el audio.
Ya, Ahí sí sigamos. pero sin la cámara para que podamos escucharte porque se cae la Cierro, conexión. cierro ¿Cierra la la cámara. cámara? Sí, mejor, Bueno, listo. mejor. Thanks very much. Sigamos. And sorry Entonces, to everyone, even if we train in advance, there are always technical difficulties in the end. Disculpa a todas las personas con nosotros, siempre hay problemas técnicos, aunque intentamos desde antes. bueno, aparte de todas, la siguiente, Mitra. No pasan las diapositivas. Bueno, en el fondo fue un entretejido de redes interculturales, psicosociales, políticas, donde de verdad las mujeres se sintieron legitimadas como gestoras y autoras de conocimiento, de saberes, de prácticas de resistencia, de prácticas de paz, sabedoras, como ya hemos dicho, cotidianas de la vida, de la sostenibilidad de la vida, y un entretejido de organizaciones de mujeres que cada vez se ha ido fortaleciendo, creciendo y que hay que seguirla retroalimentando. Un trabajo donde se pudieron ver cada una en sus potencialidades, en sus diferencias, en sus retos y también en sus necesidades más específicas, territoriales, organizativas, políticas, personales, individuales y familiares. También fue entonces la siguiente, significó muchos retos. Nos muestran unos retos gigantes de cómo hacer este proceso sostenible, duradero, transformador, emancipador, creativo, para hacer análisis de contexto mucho más profundos, que toque las raíces realmente de las violencias contra las mujeres, que no solamente el conflicto armado agenció las violencias, sino que en todos los momentos y en todas las etapas de la vida de las mujeres, en todos los diferentes ciclos han tenido violencias, un continuum permanente. También resaltar cómo afectó la pandemia y cómo acrecentó y cómo visibilizó con más fuerza estas discriminaciones, las cargas de las mujeres en los hogares, en las comunidades, en su salud personal, en su salud familiar. Cómo entender el enfoque interseccional. Eso es donde confluyen todas las violencias, todas las características o todas las expresiones de discriminación por racismo, por etnia, por región, por edad, cómo la pobreza, más bien el empobrecimiento, las afecta de manera significativa cuando son arrasadas por las violencias y cuando son víctimas de tanto conflicto. Por lo tanto, un reto gigante es desaprender las prácticas lesivas de desprecio, de inferiorización, los crímenes de odio, sobre todo las poblaciones diversas, si son negras, si son palenqueras, si son mujeres con diferencias de género pues diversas. ¿Cómo entonces generar una veeduría comunitaria a todo lo que las mujeres vienen planteando y vienen posicionando en sus agendas de paz en los territorios, en sus organizaciones? Una veeduría que de verdad permita establecer responsabilidades y exigir a los gobiernos el cumplimiento de lo que va saliendo en los acuerdos, digamos, en este tránsito hacia una justicia integral para la paz. Unos retos que nos implican a seguir trabajando aunadamente, tocando, vuelvo y digo, las raíces de los problemas, las raíces estructurales de todas las violencias contra las mujeres. Sigamos. Lo que en el fondo sentimos fue que este fue un proceso donde, como dicen las mismas mujeres, exprimimos la memoria. Las mujeres acudieron a sus recuerdos, a sus historias de vida, a su experiencia, a sus prácticas culturales, a la espiritualidad, a todo el trabajo que se hace tesoneramente para hacerle frente a la barbarie, para resistir y para que se sienta su agencia social. Eso fue un trabajo muy importante porque pues el propósito inicial de todas estas mesas ha sido acompañar a la Comisión de la Verdad para construir ese relato plural, diverso, profundo, que recoja y exprese los patrones que han llevado a vivir el conflicto que vivimos, pero también a cómo pasar de la guerra a la paz. La otra. Una rendición de cuentas permanente. Necesitamos que los gobiernos de verdad no solamente expresen la voluntad política, sino que esa voluntad política esté expresada en presupuestos, en la participación de las mujeres en el desarrollo de las agendas de paz,
en el reconocimiento de sus saberes y en su agencia social, que se respeten y que se cumplan las normas de derechos humanos y sobre todo la resolución 1325, que después de 20 años sigue siendo como un tratado de buena voluntad y no un mecanismo político, ético, de diálogo permanente, de seguimiento y de reflexión permanente, para que de verdad las demandas de las mujeres como actoras y gestoras de paz puedan tener ese posicionamiento y podamos participar con mayores garantías y con mayor tranquilidad en los territorios, en las organizaciones, que no nos sintamos amenazadas porque estamos haciendo un trabajo de exigibilidad profunda y de transformación radical. Siguiente. ¿Cómo? Tenemos unas preguntas que siguen siendo retadoras, importantes. ¿Cómo planificar de verdad cómo nosotros las mujeres y las organizaciones y las mujeres víctimas y los procesos organizativos aprendemos a trabajar desde la interseccionalidad, pero también exigirle a los gobiernos y a los estados que esa interseccionalidad no es un asunto solamente de sumar categorías, de sumar mujeres, de pensar de que entre más mujeres hayamos, por el simple hecho numérico, vamos a transformar la cotidianidad, la sociedad, las mentalidades, los procesos, que necesitamos abordar el continuo de violencias como parte de la justicia restaurativa, como parte de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esas violencias cotidianas que no van a desaparecer porque se hayan entregado las armas en los países, porque se hayan firmado acuerdos de paz, sino que de verdad haya una intención muy cotidiana, muy permanente, muy reflexiva, muy beligerante frente a que se necesita transformar esa mentalidad guerrera, violenta, discriminadora, prejuiciosa. Ha significado, digamos, en el fondo una movilización no solamente de colectivos, de grupos, de expresiones diversas, de poblaciones LGTBI, de palenqueras, de mujeres afro, de mujeres indígenas, de mujeres jóvenes, urbanas, rurales, sino una movilización de pensamiento, una movilización de conocimiento, de prácticas, de saberes, de iniciativas, de creatividad, para hacerle que frente al abuso de poder no podemos seguir resistiendo y consistiendo en la complicidad social ni la impunidad de los estados con el cumplimiento de todos estos pactos y acuerdos internacionales que se han firmado para reconocer que las mujeres hemos sido actoras y gestoras de conocimiento y hemos sido las más afectadas por todos los conflictos armados. Y esto se logrará si esa mentalidad, si esos procesos de pensamiento emancipadores pues abordan también esos pensamientos lesivos, esos pensamientos que han sido tan perniciosos y tan naturalizados para seguir inferiorizando e invisibilizando y maltratando a las mujeres. Este trabajo ha sido una apuesta de paz feminista, no porque seamos únicas y exclusivamente mujeres, sino porque la paz feminista es un proceso contrahegemónico, un proceso de mucha reflexión, de mucho aprendizaje. No solo basta, volvemos a decir, la paridad de género, sino una mirada crítica, una mirada transformadora, una mirada radical a lo que somos como sociedad. Hacer entender que hay formas y lógicas de pensamiento distintas a la ortodoxia, al positivismo, sino que hay otras lógicas de pensamiento en las comunidades, en los territorios, en las organizaciones y sobre todo desde la mirada y la apuesta desde las mujeres. Eso significa, volvemos también a insistir en erradicar prácticas sexistas, homofóbicas, consumistas, clasistas, que en el fondo lo que hacen es un extractivismo emocional, cognitivo, un extractivismo no solamente de los recursos naturales y una expropiación de los saberes, sino una homogenización de una sociedad que es tan plural y tan diversa como son todas las sociedades del mundo y como lo hemos venido expresando aquí en este proceso, que han sido un encuentro de diálogos interculturales, intergeneracionales, de diferentes historias. La cooperación en este sentido ha sido clave, no solamente técnica y económicamente, sino porque ha sido un diálogo abierto, franco, respetuoso, creativo, desde diferentes miradas, desde diferentes países, desde diferentes lenguas, desde diferentes cosmovisiones, unas relaciones interculturales que nos ayudan a gigantar y a expresar que de verdad somos
somos parte de la naturaleza y que somos parte de esa creatividad y de esa plasticidad de pensamiento, para que conjuntamente entre países diversos podamos seguir haciendo veeduría internacional, podamos seguir haciendo un trabajo más de cooperación y de diálogo. Es en síntesis una apuesta por la transformación cultural, estructural, de raíz, con mayores sensibilidades de género, que volvemos a decir que no significa solamente que seamos mujeres, que seamos diversas, sino una sensibilidad frente a la empatía, a la escucha, al reconocimiento del otro, de la otra, a que necesitamos conocer más sobre los derechos de las diversidades, a que la descentralización no es un asunto solamente de recursos económicos, sino que realmente las preponderancias que pongan en los territorios las organizaciones de mujeres tengan recursos, tengan garantías, tengan protección y que se generen con todo este trabajo de las mujeres políticas mucho más a torno con los procesos organizativos, que se generen prácticas institucionales, educativas de la función pública para que recoja todo este legado que hemos venido trabajando pues desde tantos años y en otros países para pensar una paz de verdad que remueva unas estructuras de poder bastante anquilosadas y bastante lesivas. Por último, pues gracias a todas las lideresas que confiaron en estos procesos, que participaron con sus voces, con sus sentimientos, con sus propuestas, con sus dolores, pero también con su capacidad organizativa. A la Comisión de la Verdad que confió en Mujeres de Paz en el Mundo, en Comunitar, en los 3 países y sobre todo al trabajo del grupo de género, con sus metodologías, con sus grupos de investigación, con sus escuchas en los territorios, con toda la, digamos, la diversidad de metodologías y de apuestas que hicieron para que conjuntamente pudiéramos llevar estas mesas de paz, y a Mujeres de Paz en el Mundo que ha permitido este diálogo y esta permanente interacción. Gracias. Thank you so much. Thank you so much, Socorro, for this Muchas gracias, Socorro, presentation. por esa presentación tan completa de las reflexiones finales. Ahora me gustaría abrir el espacio a Mitra para el espacio siguiente de esta conversación. Sí, muchas gracias por presentar un poco la publicación. Antes de abrir para un espacio de preguntas y respuestas, vamos a hacer unas preguntas a nuestras invitadas especiales. Entonces me siento muy contenta que están aquí con nosotras. Pues ya escuchamos en esta presentación que todos ustedes tienen mucha experiencia en el movimiento de las mujeres, pero a la vez también tienen experiencia importante en los espacios formales de paz. Y eso ha sido una de las preguntas de la publicación, es cómo podemos juntar esos procesos. Entonces estoy muy contento que están acá con nosotros el día de hoy. Entonces quiero empezar con Tecla. Tú has sido activa en la Comisión de Paz instalada durante el proceso de paz de Kenia desde el 2008 al 2013. Y también quiero mencionar que Tecla, eres de las 1000 mujeres nominadas para el premio de paz para el 2022. Tecla, el contexto de Kenia no era parte de la publicación, pero nos interesa mucho de escuchar la perspectiva desde otro contexto de conflicto. Y cuando leemos el informe, pues usted pudo detectar patrones similares del contexto de Kenia. Tal vez usted pudo destacar algunas cosas.
Muchas gracias a mis colegas también por invitarme el día de hoy. Voy a apagar mi video para poder comunicar más efectivamente. Me perdono, me disculpo. Para empezar, agradezco tanto a las mujeres que facilitaron la participación de mujeres a través de las mesas de Mujeres para la Paz, para que las mujeres ejercieron sus voces para visibilizarse. A través de esos encuentros, las mujeres han podido reclamar un espacio para influir a los que toman decisiones a nivel nacional para la transformación en sus países. Entonces, lo que vi en los casos de Filipinas, Colombia, Nepal, que hubo muchas similitudes relacionados con el proceso de buscar el esclarecimiento de la verdad. Para empezar, voy a llamarnos la atención lo que son las violaciones históricas de derechos humanos. Algunos kenianos, como es el caso con esos tres países, tenemos una historia de violación de derechos humanos, la violencia sexual. Y esta violencia sexual sufrida por mujeres no fue reportada. En el caso de la violencia intrafamiliar, que se desarrollaron en un contexto del patriarcado, afectaron sobre todo a las mujeres y esas mujeres que no se encuentran en procesos de toma de decisiones en sus países. Entonces, eso sí es una similitud entre los tres casos con Kenia. Y otro tiene que ver con la violación de derechos humanos sufridos por mujeres durante un momento de transición. En esos momentos de transición que empezó después de un proceso de mediación o diálogo, en Kenia, después de violencia intensa, recordamos que Kofi Annan estuvo ahí presente. Entonces, en Kenia, igual que en los otros procesos, las mujeres aprovecharon o tomaron un rol importante en un momento histórico. Las mujeres participaron en el proceso de negociación a través de un equipo de mediación, de diálogo. Michelle, que era la primera dama de Sudáfrica, pues ahí participó. Entonces alzaron ese tema de la violencia sexual ahí en la mesa de diálogo para hablar de injusticias históricas sufridas por las mujeres. Aparte del proceso de diálogo, pues hubo otro grupo que influenció el resultado. Ese grupo fue compuesto por ciudadanas, constructoras de paz. Ese grupo fue compuesto por diplomáticos, por defensores de derechos humanos, líderes, y resaltaron la participación de mujeres. Y fue una herramienta para influenciar los asuntos o temas que iban a ser negociados durante el proceso de paz.
por los políticos de más alto nivel. Entonces, así las mujeres han reclamado su espacio en esos espacios, en Kenia tanto como en otros países. Los acuerdos de paz que tuvieron lugar después de ese proceso inicial de negociación resaltaron asuntos de las mujeres en cuanto a la búsqueda de paz, que fue un mecanismo para lidiar o confrontar el pasado. Y también sirvió como mecanismo para las mujeres encontrarse a sí mismas. En Kenia, la Comisión de Verdad, por ejemplo, tuvo unos mecanismos para confrontar o abordar las experiencias de las mujeres y los niños y de otros grupos poblacionales también. Entonces, debido a esa sección en el acto, en el decreto, hubo un mecanismo de apoyo territorial que aseguraba que las experiencias de esas poblaciones vulnerables, sobre todo las mujeres, iban a ser abordados durante todo el proceso de la Comisión de la Verdad. Y proveyeron entonces servicios a las víctimas dirigidos a su bienestar y aseguró habían notado que en procesos pasados las mujeres no habían participado lo suficiente. Entonces, organizamos una audiencia especial para las mujeres para prender una conversación con mujeres, entre mujeres, y aseguramos que todas las comisionadas fuesen mujeres. Como leímos en ese informe, a veces nos dificulta como mujeres compartir en esos espacios. Entonces, tuvimos sesiones donde las mujeres realmente sentían que podían participar, compartir. Tuvimos una sesión temática sobre mujeres. Muchas mujeres participaron en el proceso en base a las garantías que las brindamos. Bueno, hablando de la violencia sexual, se consideró como un crimen de lesa humanidad. Dentro de ese proceso. Entonces, si en el pasado no se visibilizó ese crimen, en ese caso se vinculó a lo que era un delito de lesa comunidad, lesa humanidad. Y por eso fue tan significativo tener la participación de las mujeres. De 9 comisionados, 4 eran mujeres. De los 7 departamentos involucrados, incluyendo las áreas que estaban dirigidos al recoger documentación, pues muchas de esas áreas fueron lideradas por mujeres dentro de la comisión. En el informe, aseguramos
paridad, contamos con 181 mujeres santecas en comparación con los hombres invitados a participar. Las violaciones sexuales de 40,000 declaraciones recibidas o testimonios recibidas por esa entidad, 1,000 tenían que ver con la violencia sexual. Si combinamos esto con otras declaraciones rendidas, alrededor de 2,600 fueron de mujeres que hablaron de la violencia sexual que habían sufrido. Estos son los mecanismos que adoptamos para asegurar la participación de mujeres dentro de la comisión y la publicación de la comisión también resaltó los asuntos de las mujeres y la perspectiva de ellas. Si no hubiéramos colaborado con la sociedad civil, sobre todo con las mujeres, desde el inicio, habría sido mucho más difícil. En esos 3 casos, en nuestro caso, nos aliamos con muchas organizaciones y instituciones para llegar a mujeres y escuchar de ellas. Debido a los asuntos de los niños son especiales y la comisión no tenía tanto conocimiento de eso, entonces nos aliamos con las organizaciones de los niños para poder captar las violaciones sufridas por los niños en el marco del conflicto. También contamos con la ayuda de ONU Mujeres, por ejemplo, para poder tener educación cívica sobre asuntos de género, con un enfoque de género en Kenia. Cuando hablamos de género en Kenia, normalmente se habla de las diferencias entre mujeres y hombres. Entonces, ONU Mujeres nos ayudó a hablar de otros géneros y entender un enfoque de género más amplio. Y nos ayudó a lo que realmente es la violencia basada en género y esos ciclos de violencia. También contamos con una red de construcción de paz. Entonces, creo que a través de esa colaboración logramos un buen trabajo. Yo escuché una pregunta, ¿cómo fue recibido ese informe de la comisión? Me acuerdo de una sesión muchos líderes políticos fueron implicados en el informe. Algunos se quejaron frente a los comisionados por haber, pues, difamado su nombre. Y a la hora de que al gobierno le tocó imprimir más copias, faltó una página en la imprenta de ese informe, ¿no? Algo que vi como un sabotaje. Pero la gran mayoría de la sociedad civil sí leyó el informe. Muchos discutieron los hallazgos de ese informe. Otros estaban escépticos
frente a los hallazgos del informe. Entonces, bien, pues logramos resaltar las vidas de las mujeres en el informe, pero sabemos que no se han implementado pues las recomendaciones rendidas en el informe. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros sobre el proceso de paz, sobre la Comisión de Verdad. Entonces, vamos a hablar ahora de la Comisión de la Verdad colombiana. Y qué gusto contar con Salomé el día de hoy, que nos va a compartir sobre las experiencias de la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Y ella va a publicar, o la Comisión va a publicar su informe en junio, que ya está por encima. La Comisión de la Verdad ha tenido un mandato de 3 años que se aplazó hasta julio 2022 debido a la pandemia de COVID-19, que realmente es un plazo muy corto para recolectar testimonios de 50 años de conflicto armado y rendir un informe. Entonces, Salomé, para su mandato, el grupo de género ha construido alianzas importantes con la sociedad civil, con organizaciones feministas, por ejemplo, todas las mesas de mujeres para la paz en Colombia han trabajado con el grupo de trabajo de género de la Comisión. No sé si nos puedes explicar un poco sobre esa organización, el proceso, cómo ha sido desde tu perspectiva dentro del grupo de trabajo sobre género. Nuevamente, buenos días para todas, para todos que nos escuchan. Primero, agradecer por esta invitación. Me siento muy complacida y honrada de participar de este proceso y de compartir un poco de nuestra experiencia de la mano de Tecla y de Yasmín. Quiero enviar un saludo también en nombre de la comisionada Alejandra Miller Restrepo, que le hubiese encantado estar aquí, pero por su rol de comisionada y el poco tiempo que nos queda en la comisión no nos puede acompañar. Pues primero yo quisiera agradecer y reconocer este proceso. Efectivamente, este es el primer proceso de justicia transicional en el mundo que tiene por obligación en su mandato, en sus 3 componentes, en la Comisión de la Verdad, en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la obligación de garantizar el enfoque de género. Y garantizar el enfoque de género significa garantizar la participación plural y diversa de las mujeres víctimas del conflicto armado, organizadas, no organizadas, desde todas sus diversidades étnicas y territoriales. Eso pues ha implicado, por supuesto, implicó un reto muy grande al inicio en la Comisión de la Verdad. El primer reto fue crear el grupo de trabajo de género para poder hacer este ejercicio de participación de mujeres, para incentivar la participación de las mujeres. Afortunadamente, pues en Colombia, como en las otras experiencias también, el movimiento de mujeres pues ha tenido un ejercicio de lucha y de defensa y de exigencia de este proceso de paz que garantizara el enfoque de género. Y eso entonces nos permitió iniciar en 2018 con un diálogo cercano con las organizaciones de mujeres y allí pues encontramos este acompañamiento de Peace Women Across the Globe, ver este proceso que estaban haciendo, digamos, a nivel mundial y recibimos un poco la invitación de comunitar, agradecerle a Socorro su intervención previa, de comunitar y de la Ruta Pacífica de las Mujeres, que ya también tenía un trabajo muy grande en Colombia con su ejercicio previo de haber recolectado testimonios de mujeres y de haber hecho su comisión
de la verdad desde las mujeres. Esto pues nos permitió entonces tener un diálogo cercano. Y la primera tarea, digamos, que hicimos desde la comisión fue identificar esas grandes organizaciones, plataformas de mujeres, del movimiento LGBTI también. Este es un mecanismo de justicia transicional que exige también garantizar la participación de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Entonces empezamos diálogos con plataformas, organizaciones de mujeres, de víctimas, campesinas, del movimiento de mujeres negras. Yo quiero también resaltar esto aquí, trabajar con las mujeres desde sus diversidades, pues ha sido también todo un reto. Pero esto se hizo de la mano de organizaciones que tenían experiencia previa en los territorios, que conocían sus territorios, que venían preparando también y ambientando la creación de la Comisión de la Verdad. Allí pues tuvimos encuentros territoriales para escuchar a las mujeres en principio sobre lo que esperaban de la Comisión de la Verdad y cómo debíamos y podíamos garantizar una mejor participación. Esto hizo que víctimas de distintos hechos, de distintos actores armados en Colombia, que han sido víctimas durante más de 50 años en este conflicto armado, pudiesen contarle a la comisión no solamente lo que habían vivido, lo que esperaban de la comisión, sino que también nos hablaran de sus procesos de resistencias, de transformaciones para la paz. Cómo las mujeres, a pesar de todo lo que han sufrido en este largo conflicto, las mujeres han estado en sus territorios defendiendo primero su vida, segundo, defendiendo la vida de sus familias, de sus comunidades, de sus territorios, y ellas son las que han permitido tener en este momento en la comisión el gran número de testimonios que tenemos. Hablar con las mujeres permitió generar a través de estos procesos generar un ejercicio de confianza, que las mujeres se pudieran escuchar entre ellas y que las mujeres nos pudieran contar en confianza aquellas particularidades que vivieron, aquellos hechos y esas violaciones de derechos humanos que vivieron en el marco del conflicto, pero no solo en el marco del conflicto armado. También esto es importante. Desde el grupo de género y escuchando las organizaciones nos dimos cuenta que era necesario, era muy importante también hablar de aquellas violencias que han vivido las mujeres por fuera del conflicto armado en Colombia, y que en el conflicto lo que han pasado es que se han profundizado o se han exacerbado. Entonces nos dijeron que era muy necesario hablar de esas violencias que vivían en sus contextos familiares o comunitarios, y que además eran hechos de violencia que se seguían repitiendo, y que en esa medida también era muy importante hablar y dar recomendaciones de no repetición. Entonces, este ejercicio nos ha permitido estar desde el 2018 en nuestra etapa de alistamiento metodológico, escuchando a las mujeres sobre lo que necesitaban y esperaban de la Comisión de la Verdad. Nos permitió llegar a territorios donde si no hubiésemos tenido este relacionamiento con las organizaciones, quizás no hubiésemos llegado a escuchar a esas mujeres, y permitió un trabajo también en red con otras organizaciones, ¿no? Que muchas organizaciones de mujeres y de víctimas quizás en el país no se conocían, se dieran cuenta de los procesos. Permitió un ejercicio, voy a decir, de ampliación también de la democracia, ¿sí? Esto es un ejercicio, digamos, la lucha y la búsqueda de la paz es un ejercicio también de ampliación de la democracia. Y yo diría que también permitió dar cuenta, por ejemplo, de cosas, un poco de verdades silenciadas. Esas verdades silenciadas como el continuum de violencias del que estoy hablando, pero también, por ejemplo, de cómo el Estado en Colombia ha tenido un lugar de desprotección sobre los derechos de las mujeres, que ha permitido que entonces los actores armados, ¿cierto?, pudiesen llegar a los territorios, las mujeres fuesen revictimizadas y no hubiese, digamos, una sociedad y un Estado que garantizara, que no hubiese un Estado realmente que garantizara los derechos de las mujeres. Estos procesos de Peace Tables creo que le dejan pues un gran reto a la comisión, y es lo que se viene, poder hacer
nuestra entrega del informe final en junio de este año, poder entregar este legado a las organizaciones. Estamos absolutamente seguras y seguros en la Comisión de la Verdad que serán las mujeres las principales aliadas de esta verdad, serán las mujeres las primeras en apropiarse del informe, en acoger lo que dice ahí, en leerlo, pero también en difundirlo, en pedagogizarlo. Necesitamos que este informe que hemos construido de la mano de ustedes, de todas las organizaciones que nos han acompañado, llegue a los lugares más cotidianos de las mujeres. Necesitamos que llegue a la casa, necesitamos que llegue a la escuela, necesitamos que llegue al trabajo, y ese es el ejercicio que estamos seguras que va a ser muy bien, van a hacer muy bien las mujeres desde todos sus territorios. Finalmente decir que estos ejercicios también de escucha, de diálogo entre organizaciones, pues le han permitido también mostrarle al Estado cómo el Estado también en Colombia debe hacer un trabajo distinto con las organizaciones, con el movimiento social, con las víctimas, ¿cierto? Siempre se ha pensado que este es un Estado un poco más del bienestar y que responde a unas necesidades. No, aquí desde la Comisión hemos hecho un ejercicio de darle valor y de reconocer a las mujeres como sujetos de derechos, y que era imposible tener una verdad completa en Colombia sin escuchar a las mujeres sobre lo que les había pasado y sin reconocer sus procesos de transformaciones para la paz y de resistencias. Por tiempo, pues voy a dejar allí sobre esta pregunta, Mitra. Mil gracias a ustedes por la escucha y por este ejercicio de diálogo. Thank you so much, dear Salome. And yeah, we could go much more in depth, but Muchas gracias, Salomé. Pues sí, sería posible meternos en mucho más profundidad, pero sí, es cierto que nos va acabando el tiempo. Entonces vamos a abrir espacio para Jasmine Busranlao. Estamos muy contentas que está con nosotros. Jasmine ha sido miembro del panel del gobierno de las Filipinas, de Mindanao. Yo creo que eso es un caso muy específico en las Filipinas, sabiendo que usted es de Mindanao y pues siendo involucrado en el movimiento nacional de las mujeres para la paz, y en alguna manera terminó en el gobierno filipino. Entonces, en ese proceso de negociación podría imaginar que ha sido un reto muy fuerte en cuanto a los roles. ¿Nos puede contar un poco más sobre su relación con el movimiento de las mujeres durante el proceso de negociación, por favor? Thank you very much, Mitra, and Muchas gracias, Mitra. Y muchas gracias a todas las mujeres trabajando para la paz acá. Sí, en cuanto a ese tema de estar negociando al otro lado, tal vez es otra historia para otro momento, pero debido a los límites del tiempo, voy a enfocar mi respuesta en esa pregunta con sobre mi relación con el movimiento de las mujeres para la paz. Creo que es importante decir que las mujeres tuvieron un rol muy importante en el panel de las negociaciones. Primero, el asesor presidencial para el proceso de paz es una mujer. Y también la presidenta del negocio de paz también es una mujer. Y después del diseño del acuerdo, era la primera mujer en el mundo para firmar un acuerdo de paz importante, y yo siendo miembro del panel. Y después el comité era liderado por mujeres jóvenes, y más o menos 60% del equipo de trabajo eran mujeres. Y también las
personas encargadas de los diferentes grupos de trabajo y mecanismos también eran mujeres. Entonces, se puede ver cómo había un rol tan importante en las mujeres y la mayoría de esas mujeres sí vienen del movimiento de las mujeres en sí. Entonces, que son mujeres que pasaban del movimiento de las mujeres a espacios del gobierno. Y cada uno tiene su historia de estar en la primera fila luchando para la paz. Algunos de la frente Morro y otros de la otra frente y han estado involucrados en ese proceso de paz desde que el gobierno democrático fue establecido. Entonces, en esta línea, se puede decir que tuvimos una colaboración muy de cerca entre los paneles de negociación y las mujeres de los movimientos y redes de mujeres. Y pudimos asegurar que estuvieran con nosotras en ese proceso. Y por medio de consultas frecuentes pudimos hablar con ellas antes de avanzar en las negociaciones y después de regresar de los espacios de negociación. Entonces había mucha transparencia con ellas y, como dije, aseguramos que estuvieran con nosotras en cada paso del proceso. Entonces ahí pudimos incluir sus insumos en las negociaciones. Y eran insumos muy importantes y algunos terminaron siendo reflejados en el acuerdo. Por ejemplo, la participación política de las mujeres, el presupuesto de desarrollo y de género y otros puntos. Y quiero también decir que siempre cuando hubo retos o desafíos en las negociaciones donde sentimos que llegamos a una etapa muy difícil, siempre las mujeres estaban ahí para seguir empujando, para seguir promoviendo esos diálogos. Nos inspiraban para seguir en los diálogos. Tuvieron protestas y hicieron una incidencia muy importante para lograr la firma del acuerdo de paz. Y más importante, que ese acuerdo terminó siendo ley. Entonces era así que los miembros y las miembros del panel estaban colaborando muy de cerca con los movimientos de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmin, por compartir esa experiencia con nosotras. Peace process with the MLF. El proceso de paz como el MILF terminó en el espacio en la región independiente de Bagsanaro con una fase de transición hasta el 2025. Y eso también es un tiempo cuando van a implementar un proceso de justicia transicional. Entonces, después de su mandato en la mesa de negociación, usted sigue continuando promoviendo la participación de la sociedad civil y las mujeres en particular, y estaba muy activa en las mesas de trabajo, las mesas de paz en las Filipinas. Entonces me pregunto, ¿cuál era la motivación de seguir en su participación en las mesas de paz para las mujeres en ese momento tan importante de transición desde su perspectiva? Obviamente, no quiero que el proceso de paz termine sin resultados. Como dije, ya es ley y está ya el espacio independiente de Bangsagnaro. Entonces, ya estamos ahí, estamos avanzando y mi motivo es asegurar que el acuerdo no termina sin resultados. Entonces, para mí, eso es
la terminación de la insurgencia y el punto para empezar una paz duradera en mi territorio, en mi país. No podemos tener otro conflicto. Y como han dicho otros panelistas, la participación de las mujeres tiene que ser implementada de manera muy genuina. Y eso es el punto para empezar una verdadera construcción de la paz. Es cuando las comunidades empiezan a transformarse ellas mismas y de formar comunidades productivas y basadas en paz. Y por eso las mesas de mujeres tienen que seguir como un proceso, porque estuvieron antes del acuerdo y tienen que seguir después del acuerdo para asegurar que hay confianza que nosotras y nuestras familias y comunidades van a seguir en paz, siendo el sector más afectado por los actores de la guerra. Las mujeres van a tener que seguir y hacer el monitoreo no solamente sobre cómo se va a implementar el acuerdo, sino que tiene que estar activas en la implementación del acuerdo. Entonces, un buen ejemplo que estamos viendo hoy en día, junto con el Instituto de Paz Gastón, es que las mujeres están participando de manera activa en la generación del código electoral para asegurar que las ganancias del acuerdo de paz, en particular frente a la participación política de las mujeres, es implementado de una manera genuina. Entonces, eso es la motivación principal que yo tengo, de asegurar que el proceso va a seguir adelante hasta que llegamos a la fase donde todas las personas tienen la confianza para decir que hemos llegado a la paz que queremos y necesitamos. Entonces, por eso las mesas de las mujeres para la paz también tienen que seguir. Muchas gracias. Thank you very much. Yes. Muchas gracias, Yasmín. Veo que hasta ahora no hay preguntas en el chat. Entonces, por favor, si tienen preguntas, adelante. Pero bueno, voy a aprovechar ese momento porque sí tengo otra pregunta para todas las panelistas. Cuando estamos preparando el espacio con Tecla, Yasmín y Socorro, Salomé, todos destacaron la importancia del apoyo internacional para esos procesos, que a veces solo está ahí durante el proceso de paz y después desaparece. Entonces, tal vez todas, sí, pueden brevemente avisarnos sobre cuáles son sus expectativas y deseos desde el apoyo de la comunidad internacional en su momento del proceso y qué necesitan hoy en día desde el contexto internacional. No sé, Yasmin, si quiere puede seguir y después pasamos a las otras panelistas. Sí, vamos viendo la arquitectura para la paz en las Filipinas, el proceso de paz en las Filipinas. La comunidad internacional tuvo un rol muy importante, empezando con el tercer partido de Malasia como para facilitar el proceso. También el grupo de contacto que tenía ONGs, estados y otras entidades. Y también había el mecanismo de cese de fuego, que también tiene un componente internacional para asegurar que el cese de fuego es implementado y se mantiene. Yo creo que uno de los problemas centrales en los procesos de paz es que mientras que las personas están negociando en las mesas formales, que la guerra sigue en el terreno, en el territorio. Entonces, a veces es muy difícil negociar en este contexto. Entonces, el mecanismo para el cese de fuego también tenía un componente internacional y también la rehabilitación de los
campos, o sea, la comunidad internacional trabajó fuertemente en todo ese proceso y nos cogió la mano para acompañar y caminar con nosotros en este camino. Y quiero animar a la comunidad internacional para seguir ese camino con nosotras hasta que logramos, bueno, lo que se llama en el acuerdo es el acuerdo de éxito, donde todos los puntos han sido cumplidos, todo lo que se estableció en la ley sea implementado. Eso significa que tenemos la confianza que los mecanismos para la no repetición va a ser exitoso. Eso es lo que queremos lograr, que hay una garantía de no repetición. Queremos que la comunidad internacional nos ayude para lograr eso y que haya una implementación de todos los mecanismos. Para la no repetición necesitamos unas instituciones fuertes. Entonces, yo animo a la comunidad internacional, como dije, estamos apenas empezando a construir la paz después de la firma del acuerdo. Entonces, por favor, sigue con nosotros en todo el camino. Muchas gracias. Thank you, Yasmin. Maybe afterwards we could look what does it mean be with us. But I will go further with the other. Gracias, Yasmin. What are your expectations and Entonces, Socorro, de pronto podemos escuchar de ti cuáles son tus expectativas de la comunidad internacional. Gracias, Mitra. Bueno, pues primero decir que sin el acompañamiento de la comunidad internacional y de la cooperación no hubiésemos podido hacer en Colombia este ejercicio que hemos hecho en la Comisión de la Verdad. Y de manera muy especial no hubiésemos tampoco podido garantizar el enfoque de género aquí en el país. Los cooperantes también que han tenido experiencias previas, que tienen conocimiento y experiencia del enfoque de género, sabían que también, digamos, este era un enfoque que seguramente iba a presentar mucha oposición en algunos sectores, porque pues en Colombia tuvimos antes digamos, en el proceso del acuerdo de paz, un plebiscito, ¿no? Para votar si estábamos de acuerdo o no con el acuerdo. Y en ese momento del plebiscito se instaló, por ejemplo, lo que en Colombia se llamó la ideología de género, ¿sí? La mal llamada ideología de género, que ayudó a que muchas personas dijeran no para el acuerdo de paz. Entonces, en esta medida esperamos que la comunidad internacional siga acompañando a las organizaciones de la sociedad civil en la pedagogía del informe, de manera particular que acompañen a las organizaciones de mujeres, del movimiento LGBTI, de víctimas, para que pueda el informe llegar a todos los territorios de Colombia. Y de manera muy especial, yo invitaría a la comunidad también a que nos acompañe en el seguimiento a las recomendaciones de no repetición, para que estas recomendaciones de no repetición que van para el Estado, que van para la sociedad civil, que van para los responsables, se puedan implementar, puedan convertirse en políticas públicas de nivel territorial, de nivel nacional, que puedan invertirse recursos para su implementación, porque allí es donde está la transformación. Ustedes han hablado en su documento de la transición a la transformación y nosotras estamos ahorita de la transformación a la no repetición. Entonces, queremos pues invitarlas a que nos sigan acompañando en ese ejercicio y que también puedan poco acompañar y arropar a la Comisión de la Verdad en el comité de seguimiento también que se creará para estas recomendaciones, en el cual esperamos que sea un comité donde se pueda garantizar la participación de mujeres, ¿cierto?, que han acompañado la comisión, pero que han luchado sobre todo en este país por tener un proceso de paz con enfoque de género. Gracias. Thank you so much, dear Salome.
Muchas gracias, querida Salomé. Tecla, ¿cuáles son tus deseos, tus expectativas de la comunidad internacional? Sabemos que ustedes publicaron su informe ya hace años y ahora están adelante, ya vienen unas elecciones. Están en un contexto complicado, entonces explícanos qué crees. Creo que la comunidad internacional fue importante durante el proceso de mediación para llegar a un acuerdo de paz y para la Comisión de la Verdad. Inicialmente, tuvimos la oficina de Kofi Annan que realizaba monitoreo del proceso y de la comisión y ofrecían su monitoreo, verificación, pero creo que hubo un error y es que dejaron el trabajo. Sintieron que el trabajo acabó y para nosotros no. Entonces, me impresionó cuando visité al Instituto Kroc el noviembre pasado y conocí a Josefina. Ella compartió cómo sigue la comisión en Colombia y eso me alentó. Creo que deberían continuar en ese trabajo incluso después de cumplir su mandato para asegurar la implementación de la búsqueda de la verdad. En Kenia era el rol de parlamento sancionar, pero la mayoría de los parlamentarios estaban implicados en el conflicto. Entonces, alguna de las recomendaciones decía que los implicados no deberían seguir en estos roles políticos, pero no pasó. Entonces, era el Parlamento que era el responsable de implementar y sancionar las recomendaciones en el informe. Y bueno, ahí vimos un problema. Otro aprendizaje es que las comisiones nos empujan a entrar en un modo de diálogo. Tuvimos una extensión, un mandato de 4 años, pero a la hora de finalizar, los kenianos, la prensa, estaban enterados o concientizados frente a ese diálogo. Y la sociedad civil pues estuvo enfocado en el trabajo de la comisión, pero eso se perdió después. Perdimos el diálogo en las comunidades sobre esos temas de justicia, como la justicia restaurativa y la diferencia que tiene con la justicia retributiva. Entonces sabemos que la comisión tuvo desafíos por mucho tiempo, defendía a la comisión, sabía que las expectativas de las víctimas, pensé que la comisión cumplió con las expectativas de las víctimas, pero después estuve en Alemania. Me di cuenta que el gobierno gastó mucho dinero en la comisión para después no implementar sus recomendaciones. Creo que ningún país está dispuesto a mirar profundamente y reconocer sus propios errores. Entonces, hablando con representantes en Alemania, en otros países, me di cuenta que ese componente de justicia es tan importante. Yo puedo
ir a la comunidad internacional para pedir ayuda, porque en realidad las comisiones de la verdad traumatizan a un país, a los ciudadanos de un país. Entonces, lo que tiene que hacer la comunidad internacional es apoyar, respaldar. Hay tanto trauma, sobre todo en las áreas como, por ejemplo, tuvimos un estudio sobre las violaciones sufridas por la comunidad. Existe tanto trauma y tenemos que ampliar la voz de las víctimas. Ese es un proceso que comparto con mis hermanas en Colombia, en Nepal, en Filipinas. Entonces, mi recomendación es enfocarse siempre en el rol de las mujeres solo porque es importante simplificar lo que queda plasmado en el papel para las mujeres, para las comunidades. Entonces, es eso. Necesitamos más diálogo con la comunidad internacional, lo que es la justicia transicional, monitoreo y también apoyo para sanar las heridas y el trauma sufrido por las comunidades. Muchas gracias. Creo que nos estamos pasando un poco en el tiempo, pero queremos escuchar algunas preguntas más. Es muy importante lo que acabas de decir sobre monitoreo, mecanismos de monitoreo. Muchas veces las instituciones de justicia transicional tienen mandatos cortos para realizar monitoreo. Esto es un desafío. Tenemos algunas preguntas relacionadas con ese tema. Creo que hubo una pregunta, alguien preguntó, ¿qué significa una garantía internacional o garante internacional? Una pregunta es, ¿cómo aseguramos que un acuerdo de paz sea implementado de manera genuina? Si es una cuestión de la disposición política, hay manera de presionar, hay manera de fortalecer los mecanismos de monitoreo a nivel internacional. Creo que ese modelo colombiano con el Instituto Kroc de pronto es un modelo ejemplar. Podemos discutirlo. Creo que podríamos tener otra sesión completa sobre mecanismos de monitoreo. Contamos, por ejemplo, con una experta de Filipinas sobre ese tema. Entonces, lo voy a dejar ahí. No sé quién quiere responder a esas cuestiones. ¿Qué significa una garantía internacional? ¿Qué quiere decir? Y ¿cuáles son las estrategias para asegurar que acuerdos de paz sean implementados de forma seria, concreta? ¿Quién quiere responder? Yeah, I think what I mentioned was the guarantee of Creo non-recurrence. que
Bueno, yo mencioné la garantía de no repetición. That's the reason why I said the international community. Por eso mencioné la comunidad internacional y sus garantías, que son ellos que deberían garantizar la no repetición. Claro que no ha ocurrido, ¿no? Karen, por ejemplo, hace parte de un grupo de monitoreo que es parte de la estructura del acuerdo. Y ese monitoreo mira implementación del acuerdo, pues desde el inicio del acuerdo hasta ahora. Y it talks about exit agreement where both parties, the en el MILF acuerdo and the government, can now say that they have fully implemented the provisions in the peace agreement. el gobierno dice que ha implementado las provisiones del acuerdo. Entonces es un componente importante la experiencia filipina. The measure that's also necessary. Uno de las medidas necesarias en la implementación de un acuerdo de paz es que se suscriba dentro del derecho internacional. Así pasó en Filipinas. O sea, no paramos o no nos bastamos con la firma del acuerdo, sino empujamos para enmarcarlo en una institucionalidad más amplia. Así, pues no importa quién sea presidente, o sea, cuál es el gobierno de turno, para que quede plasmado en un marco de derecho amplio. Así se institucionaliza the Constitution, and that's why after that y logra tener una constitucionalidad. Was put in place. Y así fue que logramos instalar ese gobierno en Bolsonaro, porque existía la entidad política que era una expresión de nuestra expectativa como un pueblo. Entonces, después de la ley, pues contamos con la entidad política, el espacio político que fue el gobierno Bangsamoro. Y la autoridad de transición Bangsamoro que se implementó después. And it has been, it's now in its second extension. Está en ese momento en su segunda extensión de mandato. And has a 3-year lifespan, and as what Mitra said, tiene un mandato de 3 años. Como dijo Mitra, el presidente firmó para aplazar, extender el mandato otros 3 años. Y eso pues nos ayuda para asegurar elecciones democráticas en 2025. Based on what the both parties have agreed upon. And so, as I've said, this is where y para incluir la participación de varios partidos en las elecciones. Entonces, claro, la comunidad internacional tiene un rol importante para respaldar la institucionalización de un acuerdo de paz, sobre todo en ese caso de Bangsamoro, ¿no? Thank you. Does anybody want to add? Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Agregar algo un poco sobre, pues, como cuáles podrían ser esas estrategias, ¿no? Para que se puedan implementar las recomendaciones de no repetición. Bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de las otras comisiones de la verdad. Ya aquí Tecla, Yasmín nos han dado, ¿cierto?, su análisis de lo que esto significa. Quizás es el mayor reto de las comisiones de la verdad, ¿no? Que estas recomendaciones pues puedan darse en concreto en la vida de las víctimas. Yo diría que un ejercicio fundamental
y es para lo que estábamos diciendo que requerimos este acompañamiento de la comunidad internacional, de las organizaciones, es primero que las víctimas conozcan muy bien todas esas recomendaciones, que son recomendaciones, en el caso de la Comisión de la Verdad, que van muy, digamos, en líneas generales, qué se debe hacer en términos de transformaciones culturales, qué cambios hay que hacer en términos, bueno, de desarrollo rural, lo que está ya planteado, digamos, en el acuerdo de paz. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, unas recomendaciones un poco en clave de género, ¿no? Hay unas particularidades que en el país, algunas transformaciones sociales y culturales particulares que se deben hacer para que el conflicto no se repita en la vida de mujeres y personas LGBTI, y esto tiene que ver con la garantía, por ejemplo, el derecho a la educación, de una educación transformadora, no sexista, el derecho a una atención integral, por ejemplo, en salud. Tenemos un gran nivel de afectación en salud mental, en salud sexual y reproductiva, por ejemplo, resultado de las violencias sexuales que han vivido de manera especial y particular las mujeres. Entonces, lo primero es hacer una gran pedagogía, necesitamos ese acompañamiento para pedagogizar esas recomendaciones que son en nivel general, para que las mujeres las puedan territorializar, las puedan llevar a sus particularidades, ¿cierto? Las mujeres indígenas, las mujeres negras, pero las mujeres indígenas del Caribe en Colombia como del sur, digamos, de los distintos territorios, llevar estas recomendaciones a la par a los gobiernos locales, a los tomadores de decisión. Si no conocen estas recomendaciones va a ser muy difícil, y permitir que haya entonces un diálogo entre víctimas, organizaciones, los gobiernos locales, para que hagan un ejercicio, ¿cierto?, de gobernanza, para que se puedan construir, seguir construyendo, por ejemplo, agendas de paz con enfoque de género, para que esto llegue. Bueno, en Colombia tenemos, pues es un país que tiene mucha normatividad a favor de las mujeres, muchas políticas públicas, planes de igualdad de oportunidades, agendas de paz. Necesitamos que esas recomendaciones queden incluidas. Y en Colombia vamos a entregar nuestro informe en un momento político complejo, es decir, en una nueva, estamos en un proceso de elección de presidencia. En este momento no sabemos a quién le vamos a entregar este informe, y también eso va a depender mucho de lo que pase con nuestras recomendaciones, con el comité de seguimiento, y allí también pues necesitamos un respaldo. Estas son recomendaciones para la sociedad, para el Estado, independientemente del gobierno que las reciba, y allí pues toda la incidencia del movimiento de mujeres va a ser fundamental para que estas recomendaciones no queden como una agenda de segundo nivel, sino que sean una prioridad y una obligación del Estado cumplirlas a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Ya hemos pasado el tiempo, pero no sé si alguien quiere añadir algo, unas últimas palabras. Tecla en particular. Yo creo que esa idea de asegurar la implementación que esté en la ley es clave, y eso fue el error que vivimos en Kenia. De hecho, cualquier cosa que no está en la ley, pues, los líderes son resistentes al cambio. A veces intentaron cambiar las actas del acuerdo de paz para ser, pero porque están establecidos en esa acta, no han podido cambiar el acuerdo de paz. Otra cosa que tiene que ver con incidencia. Como mencionaron en el informe, el espacio de sociedad civil está cerrando bastante en África. Entonces, ahora África, bueno, obviamente cuando se están haciendo incidencia, están llamando para
una revisión constitucional, hubo mucho apoyo del mundo del occidente, el Banco Mundial, el FMI, los Estados Unidos, otros actores, pero hoy en día, con la apertura, con el gobierno supuestamente liberal, supuestamente la comunidad internacional nos ayudó en la incidencia, pero ya no tienen canales para que sus gobiernos les escuchen. Entonces, si no hay ayuda del occidente, vamos a mirar hacia Asia y el gobierno chino. Esa es la situación que estamos encontrando el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Tecla. Socorro, ¿querías añadir algo más? No, yo reitero que la cooperación es muy importante y las vamos a seguir necesitando, sobre todo para hacer mucha interlocución internacional en los foros, en la multilateralidad, en los organismos internacionales, posicionando lo que salga en el informe de la Comisión de la Verdad, poniéndolo como un material de consulta, un material de debate público, que esto sirva también para las instituciones y estas organizaciones internacionales, que muchas todavía siguen ancladas en que la cooperación se restringe o se significa sobre todo cooperación académica, perdón, cooperación económica, que es muy importante, y que ese trabajo de ustedes a nivel internacional, como voceras nuestras, por decirlo así, como replicadoras de lo que significan estos procesos en los diferentes países, se pueda, que ustedes se sientan legitimadas para ser también nuestras voceras en esos espacios, para que estos informes no se vuelvan pues letra muerta o simplemente materiales que se acumulan en los escritorios y en los archivos, sino que sigan siendo insumos de trabajo en las mismas organizaciones, en las entidades. Y en esa medida también la cooperación seguirá siendo crucial para seguir fortaleciendo los liderazgos de las mujeres como unas actoras claves de pensamiento, de construcción de ideas, de iniciativas realmente transformadoras, que no simplemente es que estemos las mujeres cada vez más, que es muy importante que estemos cada vez más en todos los espacios, pero que el conocimiento, los saberes, las lógicas de pensamiento, como lo dije antes, puedan ser difundidas con tranquilidad, con respeto y con mucha, digamos, con mucha empatía para que eso se conozca, lo que las mujeres han dicho, las demandas de las mujeres y las necesidades de las mujeres, y que los intercambios de experiencia, yo creo que es clave entre los países estos intercambios de experiencias, justamente para fortalecer los procesos de liderazgo y ese diálogo intergeneracional, intercultural que tanto necesitamos. Thank you very much, Socorro. Unfortunately, we have Muchas gracias, Socorro. Desafortunadamente nos toca cerrar, por lo menos por hoy. Ojalá vamos a seguir esta discusión, esos intercambios y procesos de aprendizaje entre nosotras, y también vamos a seguir luchando para un mundo con justicia de género. Entonces, quiero agradecer a cada uno por su participación. Voy a abrir el espacio para Susan para las últimas palabras. Thank you so much. Thank you. Gracias, Metra. Estaba escuchando esta conversación tan interesante y en particular las palabras de Socorro, en Salomé, Yasmín, Tecla. You're also a friend of Yo creo que Tecla también eres una amiga de Angie. also sent my PhD proposal to you. You looked Yo at creo que una vez mandé mi propuesta de paz a usted y recibí los insumos. No sé si usted se acuerda, se fue ya hace tiempo, ¿no? It is so inspiring, Pero es una inspiración, me inspiro escuchándolas. Entonces, muchas gracias. Firstly, I'd like to express, Y quiero, actually from all, bueno, al nombre de todos ustedes, todos los participantes, authors of this
no solo las autoras de la nueva publicación de la transición a la transformación, sino a todas las participantes por organizar un espacio, un evento tan hermoso donde nosotros como mujeres podemos tener un espacio para hablar sobre nuestras experiencias desde las mujeres construyendo paz desde cada país. Entonces, muchas gracias para Mujeres de Paz en el Mundo. Estoy pensando en todas las mujeres, Gaby, Andrea, pues todas que han estado organizando y participando en este movimiento de Mujeres de Paz en el Mundo, donde realmente estamos abriendo un espacio para transformar la violencia estructural y enfocado en particular en las mujeres y la comunidad LGTBQ. Entonces, y basado en nuestras experiencias. Y escuchando a todos ustedes, cada una tenemos un contexto diferente, o sea, entre Nepal, las Filipinas, Kenia y Colombia. Y yo pude reflexionar sobre, bueno, por lo menos hay bastante participación de las mujeres en los procesos de negociación en Filipinas, en Kenia, y pues el grupo de trabajo de género en Colombia, pero en Nepal perdimos esta oportunidad. Cuando hubo la negociación de paz, no hubo participación de las mujeres. Escuchando las palabras de Yasmín me inspira, y también escuchando a Tecla y observando en particular el grupo de trabajo de género en Colombia. Es un momento de aprendizaje para los procesos que siguen después. Y el proceso en sí de escribir este libro, como ya fue presentado, fue durante pues COVID. Sí, empezamos a hablar de esa propuesta en Suiza cuando estuvimos en una conferencia, y eso fue un espacio muy íntimo que experimentamos en el 2019, y después todo paró, ¿no? Pero con el liderazgo de Mujeres de Paz en el mundo, hemos podido seguir adelante en este proceso, y pues nos incluye a cada uno en ese proceso, animándonos para seguir participando. Pues yo tenía mis retos personales, pero a pesar de eso, el proceso fue hermoso. Entonces, muchas gracias por generar el espacio, y gracias por las preguntas frente a los mecanismos de monitoreo, el apoyo de la comunidad internacional. Eso es una preocupación muy importante en el mundo, porque se dice, no, primero es Afganistán y ahora todo el enfoque está en Ucrania. Y así funciona la comunidad internacional, pero la violencia estructural sigue presente en la fase post-conflicto de esos países, y no se puede ignorar desde la comunidad internacional. Entonces llamamos para el apoyo. Por favor, no paren en la ayuda para esos países que están en la fase de post-conflicto. Seguimos necesitando su apoyo, su complemento, y como todos mencionaron, la importancia de la voluntad política para implementar esos procesos de transición y transformación hacia la paz. Entonces, el proceso de paz va a seguir necesario. No habrá paz si no podemos abordar también las causas estructurales detrás
de la violencia. Nos toca seguir cuestionando y retando el sistema patriarcal. Y entonces, muchas gracias a todas por participar en este evento. Muchas gracias, Mitra, Andrea, Salomé. Era genial verle después de tanto tiempo. Yasmín, Tecla, Socorro, a todas. Gaby, a todos, Karen. Es un placer compartir y escucharnos. Y cómo podemos destacar las voces de esas mujeres que tienen que ser escuchadas en este proceso y donde podemos, por medio de esos aprendizajes de mecanismos para lograr la paz, podemos seguir fortaleciendo nuestros espacios y participaciones. Y muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Nice evening to all in the Que todos tengan una buena noche part of the world and good day for those en la parte occidental del mundo y las personas en el oeste del mundo que tengan un buen día y nos vemos pronto. Muchas gracias. Thank you as well for the Y también muchas gracias por la interpretación and all the technical support. y todas las personas haciendo el apoyo técnico. Muchas gracias a todas. Thanks so much. Gracias. Chao. Bye to everyone listening. Chao. Bye. Thank See you. you. Bye-bye. Gracias. Gracias a todas por este lanzamiento emotivo, reflexivo y muy esperanzador. I will stop the recording. You can wait maybe until the participants left and then just stay quickly.